Día 30. No es el final, es el umbral. Aquí el hombre deja de huir del deseo y aprende a gobernarlo. Este canal no reprime, transforma. Inicia el tránsito del impulso disperso hacia la acción consciente, la disciplina fértil y la masculinidad enfocada. Paso 1. Comprender el deseo como energía, no como enemigo. El primer error del hombre moderno es declarar la guerra a su propio deseo. Al hacerlo, no lo destruye, lo empuja a la sombra, donde se vuelve compulsión, ansiedad y fuga constante hacia estímulos baratos. El deseo no es el problema. La ignorancia sobre su naturaleza sí lo es. El deseo es energía primaria, biológica, psicológica y simbólica. Negarlo es amputarse. Comprenderlo es recuperar el mando. Desde una perspectiva biológica, el deseo sexual está ligado a sistemas dopaminérgicos de motivación y recompensa. La dopamina no es placer, es empuje hacia la acción. Cuando el hombre la entrena en gratificaciones inmediatas, pornografía, atención digital, validación femenina constante, enseña a su sistema nervioso a perseguir sin construir. El resultado es cansancio, dispersión y dependencia. En cambio, cuando el deseo se vincula a tareas difíciles, metas claras y progreso medible, la misma energía se convierte en foco y persistencia. El deseo, entonces, deja de mandar y empieza a servir. En psicología profunda, el deseo es la fuerza que empuja a la individuación. Carl Jung advirtió que reprimir los impulsos no los elimina, los vuelve autónomos. El hombre que aguanta sin comprender termina explotando o negociando consigo mismo en secreto. El camino no es la represión, sino la integración. Reconocer el impulso, observarlo sin juicio y redirigirlo con intención. Esto exige conciencia y entrenamiento, no moralismo. Desde la antropología, las culturas tradicionales no demonizaban el deseo masculino, lo ritualizaban. Había pruebas, disciplinas y responsabilidades que encauzaban esa fuerza hacia la caza, la construcción, la guerra, el liderazgo y el cuidado del clan. El hombre sin rito es un hombre sin cauce. Hoy, la sociedad ofrece estímulos infinitos, pero ningún marco de transformación. Por eso este viaje existe, para restaurar el cauce. El estoicismo aporta una clave central. No controlas la aparición del impulso, pero sí tu respuesta. Epicteto enseñó que la libertad comienza en el dominio de la reacción. El deseo surge. Tú decides si lo conviertes en hábito degradante o en acto creador. Aquí nace la verdadera disciplina. No como rigidez, sino como gobierno interno. Gobernar es asignar recursos. El deseo es el recurso más potente del hombre. Entender el deseo como energía implica 3 cambios prácticos inmediatos. Primero, dejar de etiquetarlo como sucio o peligroso. Esa narrativa debilita. Segundo, observar sus picos. Cuando aparece, qué lo dispara, qué promete. Tercero, anticipar una acción superior donde descargarlo. Entrenamiento físico, estudio profundo, trabajo significativo, creación intelectual o servicio. La transmutación no es poética, es operativa. Este paso funda todo el camino. Si sigues viendo el deseo como enemigo, lucharás eternamente y perderás en silencio. Si lo reconoces como potencia, empezarás a construir. El hombre invicto no es el que no desea, sino el que sabe exactamente qué hacer cuando el deseo despierta. Aquí comienza ese aprendizaje. Paso 2. Distinguir entre impulso reactivo y deseo consciente. La mayoría de los hombres creen que desean, cuando en realidad solo reaccionan. Esta confusión es una de las raíces de la debilidad moderna. El impulso reactivo es inmediato, automático y dependiente del estímulo externo. El deseo consciente, en cambio, es sostenido, interno y orientado a un propósito. Mientras no sepas diferenciarlos,
Vivirás a merced de lo que aparezca en tu pantalla, en tu entorno o en tu imaginación. El impulso reactivo nace del condicionamiento. Años de exposición a estímulos sexuales constantes, validación digital y recompensas rápidas han entrenado al sistema nervioso a responder sin deliberación. No hay decisión, solo descarga. Este tipo de impulso no busca construcción ni sentido. Busca alivio momentáneo, y todo alivio sin dirección deja resaca, culpa, apatía, vacío. El hombre atrapado en la reacción siente que algo lo posee, cuando en realidad ha cedido el mando. El deseo consciente es otra cosa. No irrumpe como un ataque, se manifiesta como una tensión sostenida que puede ser observada, contenida y orientada. Requiere pausa, requiere presencia y, sobre todo, requiere una jerarquía de valores clara. Un hombre sin metas no puede tener deseo consciente porque no tiene hacia dónde dirigirlo. Su energía se dispersa en 1000 canales improductivos. Desde la neurociencia, la diferencia es clara. El impulso reactivo está gobernado por circuitos límbicos de respuesta rápida. El deseo consciente involucra la corteza prefrontal, responsable de la planificación, la inhibición y la visión a largo plazo. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato y sostienes la atención, estás fortaleciendo las estructuras cerebrales del autocontrol. No es fuerza de voluntad mística, es entrenamiento neuronal. En términos prácticos, distinguirlos exige un hábito simple y brutalmente honesto: detenerte. Cuando surge la excitación, el anhelo o la urgencia, no actúes por reflejo. Respira, observa el cuerpo. Pregúntate, ¿esto me empuja a construir o solo a descargar? La respuesta suele ser evidente. El impulso exige rapidez. El deseo consciente tolera espera. El impulso se agota al satisfacerse. El deseo consciente se fortalece al canalizarse. El estoicismo enseña que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio vive la libertad. Ese espacio no aparece solo, se forja. Al principio es incómodo. La tensión parece insoportable porque el hombre moderno ha sido entrenado para evitar cualquier fricción interna. Pero esa fricción es precisamente donde se templa el carácter. El acero no se forma en comodidad. Hay un principio masculino fundamental aquí. No todo lo que sientes merece acción. Sentir no es obedecer. El hombre invicto no se define por la ausencia de impulsos, sino por su capacidad de clasificarlos. Lo bajo se disuelve, lo alto se cultiva. Esta clasificación es un acto de soberanía interna. Cuando el deseo se vuelve consciente, deja de ser un tirano y se convierte en aliado. Empieza a empujarte hacia el entrenamiento, el estudio, la creación, la misión. Ya no necesitas huir del estímulo, puedes atravesarlo. Este paso no busca que seas frío o insensible, sino lúcido, y la lucidez es una forma profunda de poder masculino. Paso 3. Crear un cauce físico inmediato para la energía del deseo. El deseo que no encuentra salida se estanca, y la energía estancada no se sublima, se pudre. Por eso, uno de los errores más comunes del hombre en este camino es creer que todo se resuelve con fuerza mental. No es así. El cuerpo es la primera puerta de transformación. La energía del deseo se manifiesta primero como activación física, tensión, inquietud, presión interna. Si no se canaliza corporalmente, regresará al hábito conocido. El hombre necesita un cauce físico inmediato, claro y no negociable. No simbólico, no opcional. Inmediato significa que esté disponible en el momento en que el deseo aparece. El sistema nervioso no aprende con discursos, aprende con acción repetida. Cada vez que eliges mover el cuerpo en lugar de descargar el impulso, estás reprogramando la asociación entre excitación y conducta.
Desde la fisiología, el ejercicio intenso redistribuye la activación simpática generada por el deseo. El aumento de frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la agitación mental encuentran una vía de descarga funcional. El resultado no es agotamiento vacío, sino claridad. El cuerpo entiende que la energía tiene propósito. Esto reduce la ansiedad, estabiliza el ánimo y fortalece la sensación de control interno. No se trata de cualquier movimiento. El cauce debe exigir esfuerzo, resistencia y presencia, entrenamiento de fuerza, sprints, calistenia dura, golpes al saco, trabajo físico real. Actividades que demanden coordinación, respiración y tolerancia al malestar. El deseo es una fuerza ascendente. El cuerpo entrenado la ancla a la tierra. El hombre que suda decide mejor. Desde una perspectiva antropológica, el trabajo físico ha sido siempre el ritual masculino primario. Antes de la hiperestimulación, el cuerpo agotado era la norma, no la excepción. Hoy, muchos hombres viven sobreexcitados y submovidos. Demasiados estímulos, muy poca acción. El resultado es frustración crónica. Recuperar el cauce físico es restaurar un orden antiguo y eficaz. El estoicismo no separa mente y cuerpo. Marco Aurelio entrenaba, caminaba, soportaba incomodidad. Sabía que un cuerpo blando produce una mente blanda. Crear un cauce físico no es castigo, es higiene. Así como el hombre invicto cuida su alimentación y su descanso, cuida también la descarga correcta de su energía vital. Este paso exige disciplina previa. No esperes a tener ganas. El cauce debe estar decidido antes de que el deseo aparezca. Una rutina mínima definida. Cuando surge la tensión, hago esto. Sin debate interno. La decisión ya fue tomada en frío. Esa es la diferencia entre el hombre gobernado y el hombre que gobierna. Con el tiempo, ocurre una transformación silenciosa. El deseo deja de empujarte hacia la fantasía y empieza a empujarte hacia el movimiento. El cuerpo se vuelve el primer filtro. La energía no se reprime, se quema, se moldea, se fortalece. Y al hacerlo, el hombre recupera algo que había perdido, respeto por sí mismo. Un hombre que sabe qué hacer con su cuerpo cuando el deseo despierta, ya no está indefenso. Está en entrenamiento constante, y el entrenamiento, repetido día tras día, es una forma de oración masculina, acción, sudor y presencia. Paso 4. Elevar el deseo a una misión que lo trascienda. El deseo que no sirve a algo más grande termina sirviendo a lo más pequeño. El hombre necesita una misión, no como consigna motivacional, sino como estructura psicológica y existencial. Cuando el deseo se conecta a una causa que lo supera, deja de girar en círculos y adquiere dirección. Sin misión, toda energía busca el placer. Con misión, busca significado. La misión no es un sueño vago ni una fantasía heroica. Es una responsabilidad concreta que exige tiempo, esfuerzo y renuncia. Puede ser construir un cuerpo fuerte, dominar un oficio, levantar un proyecto, estudiar con profundidad, servir a otros hombres o preparar el terreno para una familia futura. Lo crucial no es el qué, sino el compromiso. El deseo necesita una cima. De lo contrario, se dispersa en el valle de la comodidad. Desde la psicología existencial, Viktor Frankl lo expresó con claridad. El hombre soporta casi cualquier tensión si encuentra un ¿para qué? El deseo es tensión. Si no hay propósito, esa tensión se vuelve angustia. Si hay propósito, se convierte en impulso creador. La diferencia entre compulsión y vocación no está en la intensidad del deseo, sino en su orientación. El hombre moderno suele buscar eliminar la incomodidad. La misión hace lo contrario, la acepta y la ordena, introduce sacrificio voluntario, y el sacrificio voluntario es una forma elevada de dominio interno.
No se trata de negarte placer por culpa, sino de postergarlo por algo que merece más. Esta jerarquía es profundamente masculina. Elegir lo difícil hoy para no ser esclavo mañana. Desde una mirada estoica, vivir conforme a la razón implica alinear los impulsos con la naturaleza propia del hombre. Crear, proteger, construir, liderar. Marco Aurelio advertía que desperdiciar la energía vital en distracciones era traicionar la propia función. El deseo, entonces, no debe apagarse, sino ponerse al servicio del deber elegido. El deber da forma, el deseo aporta fuego. La misión actúa como un imán. Cuando el deseo aparece, ya no pregunta ¿en qué me descargo?, sino ¿cómo avanzo? Esta reconfiguración no ocurre por afirmaciones, sino por decisiones repetidas. Cada vez que eliges trabajar en tu misión, en lugar de ceder a la gratificación inmediata, refuerzas una identidad, la del hombre que se pertenece. Es importante entender que la misión no elimina la tentación, la redefine. La tentación se convierte en una prueba de alineación. No hay drama ni lucha épica, hay evaluación serena. ¿Esto me acerca o me aleja? La claridad reduce el desgaste. El hombre cansado es el hombre que decide sin criterio. Una misión auténtica también reduce la obsesión con la validación externa, especialmente la femenina. Cuando el hombre está orientado, deja de buscar atención y empieza a generar respeto. No cosifica, no persigue, no mendiga. Su energía está ocupada, y la energía ocupada no se fuga. Elevar el deseo a una misión es un acto de madurez. Es aceptar que tu vida no gira en torno a tu placer, sino a tu construcción. Y paradójicamente, es ahí donde el deseo encuentra su expresión más plena, no como escape, sino como fuerza que edifica. El hombre invicto no apaga el fuego, lo coloca en una forja. Paso 5. Disciplinar la mente para que no erotice la distracción. Una de las batallas más invisibles y más decisivas ocurre en la mente. El deseo no se desborda primero en el cuerpo, sino en la imaginación. El hombre cae no cuando actúa, sino cuando permite que su mente erotice la distracción, el ocio vacío y la fantasía improductiva. Allí se filtra la energía, gota a gota, hasta dejarlo exhausto sin haber hecho nada. La mente masculina tiene una capacidad creativa inmensa. El problema es que, sin disciplina, esa creatividad se vuelve fantasía compulsiva. Imágenes, escenarios, diálogos inexistentes, anticipaciones irreales. Todo eso consume energía real. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro no distingue completamente entre lo imaginado con carga emocional y lo vivido. Ambas experiencias activan circuitos similares. Fantasear no es inocuo. Es una forma de acción interna. Cuando la mente erotiza la distracción, cualquier pausa se vuelve peligrosa. El aburrimiento ya no invita al estudio o a la reflexión, sino a la evasión. El hombre empieza a asociar descanso con estímulo sexual, dopaminérgico o validante. Así se forma una trampa. Incluso cuando no actúa externamente, ya se está drenando por dentro. Disciplinar la mente no significa reprimir pensamientos a la fuerza. Eso solo los vuelve más persistentes. La disciplina real es redirección consciente. Cuando surge la imagen, no se negocia ni se desarrolla, se corta y se sustituye por una acción mental superior. Lectura exigente, visualización de objetivos reales, planificación, oración, escritura, estudio técnico. La mente necesita tarea, no vacío. El estoicismo fue radicalmente claro en este punto. Séneca advertía que el hombre se vuelve esclavo no de los acontecimientos, sino de las imágenes que fabrica sobre ellos. La fantasía descontrolada es una forma de esclavitud suave. No duele, pero debilita. El hombre invicto
Aprende a vigilar sus representaciones internas como un guardián vigila una puerta. Un principio operativo es este: no te permitas disfrutar mentalmente de lo que no estás dispuesto a construir en la realidad. Si no vas a comprometerte, no fantasees. Esta regla, aplicada con constancia, reduce drásticamente la dispersión. La mente deja de ser un cine y se convierte en un taller. Desde la psicología cognitiva se sabe que la atención sostenida se fortalece con entrenamiento deliberado. Cada vez que eliges no seguir la cadena imaginativa y vuelves al presente, refuerzas el músculo atencional. Esto no solo impacta el control del deseo, sino la calidad del trabajo, la memoria y la claridad emocional. La disciplina mental también implica cuidar lo que entra. Contenido sexualizado, provocativo o banal no es neutral. Alimenta asociaciones automáticas. El hombre serio selecciona su dieta visual e intelectual con el mismo rigor que su alimentación física. No por miedo, sino por respeto a su energía. Cuando la mente deja de erotizar la distracción, ocurre algo notable. El silencio se vuelve fértil. El aburrimiento deja de ser amenaza y se transforma en espacio creativo. La energía que antes se fugaba en fantasías ahora se acumula y busca salida en lo real. Un hombre que gobierna su imaginación gobierna su destino, porque lo que sostienes en la mente, tarde o temprano, pide forma en la realidad. Elige con cuidado. El deseo disciplinado empieza ahí. Paso 6. Introducir fricción voluntaria para templar el carácter. La debilidad no nace de la falta de deseo, sino de la ausencia de fricción. El hombre moderno vive rodeado de caminos fáciles, placer inmediato, comodidad constante, escape rápido. En ese entorno incluso un deseo intenso se vuelve blando. Para transformar la energía interna en carácter sólido, es imprescindible introducir fricción voluntaria, dificultad elegida, incomodidad consciente, resistencia deliberada. La fricción voluntaria es un principio antiguo. Los estoicos la llamaban asquesis, práctica rigurosa para fortalecer el alma. No se trataba de castigo ni de ascetismo vacío, sino de preparación. El hombre que se expone regularmente a lo difícil deja de temer al malestar. Y el deseo, cuando encuentra resistencia, se refina. Se vuelve firme, no errático. Desde la fisiología, la exposición controlada al estrés fortalece los sistemas de adaptación. Duchas frías, ayuno intermitente, entrenamientos exigentes, caminatas largas, trabajo concentrado sin distracciones. Estas prácticas enseñan al cuerpo y a la mente una lección crucial. La incomodidad no mata. Cuando el hombre internaliza esto, el deseo pierde urgencia. Ya no exige descarga inmediata porque sabe que puede ser sostenido. La fricción voluntaria también rompe la ilusión de merecimiento. El impulso suele venir acompañado de una narrativa. Lo necesito, me lo gané solo esta vez. La dificultad elegida desmantela esa historia. El hombre se recuerda que no todo deseo debe ser satisfecho para ser legítimo. Esta desidentificación es liberadora. En términos psicológicos, la fricción entrena la tolerancia a la frustración, una de las capacidades más correlacionadas con el éxito a largo plazo. El hombre que no soporta frustración busca anestesia. El que la tolera busca solución. El deseo, al encontrar un hombre capaz de sostener tensión, se convierte en aliado estratégico, no en saboteador. Es crucial entender que la fricción debe ser específica y regular. No se trata de actos heroicos esporádicos, sino de rituales diarios. Levantarse a la primera alarma, terminar la tarea aunque la mente pida escape, entrenar cuando no hay ganas, estudiar cuando el cuerpo pide distracción. Cada acto de fricción elegida envía un mensaje claro al sistema interno. Aquí manda la decisión, no el impulso.
El estoicismo enseña que la virtud se forja en lo pequeño. Marco Aurelio hablaba de hacer bien incluso lo que nadie ve. La fricción voluntaria funciona igual. Su efecto no es inmediato ni visible, pero acumulativo. Día tras día, el hombre se vuelve más denso, más estable, menos manipulable por estímulos externos. Cuando el deseo aparece en un hombre templado por la fricción, algo cambia. Ya no hay pánico ni urgencia, hay energía disponible. El hombre no corre, avanza, no se justifica, actúa. La incomodidad deja de ser señal de peligro y se convierte en señal de crecimiento. Introducir fricción voluntaria es una declaración de soberanía, es decirle a la vida: no necesito que todo sea fácil para seguir adelante, y ese mensaje, repetido con acciones, transforma el deseo en una fuerza disciplinada, capaz de sostener proyectos largos, relaciones sanas y una masculinidad firme. El hombre invicto no busca comodidad, busca capacidad, y la capacidad se construye donde hay resistencia. Paso 7. Convertir la energía sexual en impulso creativo y productivo. La energía sexual es la forma más concentrada de vitalidad masculina. Cuando se desperdicia, deja al hombre vacío. Cuando se reprime sin dirección, lo vuelve rígido. Cuando se transforma, lo eleva. El error común es pensar que la sexualidad solo pertenece al ámbito del placer. En realidad, es la misma fuerza que impulsa la creación, la innovación, el liderazgo y la obra duradera. Desde la biología evolutiva, la energía sexual no existe solo para la reproducción, sino para la competencia, la construcción y la superación. Es una fuerza de expansión. Cuando no se canaliza hacia tareas productivas, busca salidas simbólicas. Fantasía, conquista sin sentido, validación superficial. La transmutación ocurre cuando esa energía se redirige hacia actos que dejan huella en el mundo real. En términos neuroquímicos, la excitación sexual eleva dopamina y noradrenalina, sustancias asociadas al enfoque, la motivación y la persistencia. Si el hombre aprende a trabajar, estudiar o crear en estados de alta activación sin descargarlos de inmediato, accede a niveles superiores de rendimiento. Esto no es misticismo, es fisiología aplicada con disciplina. El principio operativo es simple, pero exige carácter. Cuando la energía sexual aumenta, no se huye de ella ni se satisface de inmediato. Se trabaja. Escritura profunda, diseño, estrategia, resolución de problemas complejos, estudio exigente, creación artística o empresarial. La mente, activada por el deseo, se vuelve más intensa, más penetrante, más capaz de sostener atención prolongada. Las grandes tradiciones han reconocido este principio bajo distintos nombres: alquimia interna, sublimación, continencia creativa. Todas coinciden en algo esencial. La energía no se elimina, se transforma. El hombre que entiende esto deja de vivir la sexualidad como una amenaza y empieza a verla como un combustible de alto octanaje. El estoicismo aporta una advertencia clave: toda potencia sin virtud se vuelve peligrosa. Por eso, la transmutación no puede separarse de la ética del trabajo y del servicio. Crear no es solo producir por ego, es ordenar el caos, aportar valor, asumir responsabilidad. La energía sexual elevada sin dirección moral puede volverse arrogancia. Elevada con propósito se vuelve legado. Un efecto secundario poderoso de esta práctica es la reducción de la cosificación. Por eso, la transmutación no puede separarse de la ética del trabajo y del servicio. Crear no es solo producir por ego, es ordenar el caos, aportar valor, asumir responsabilidad. La energía sexual elevada sin dirección moral puede volverse arrogancia. Elevada con propósito se vuelve legado. Un efecto secundario poderoso de esta práctica es la reducción de la cosificación.
Cuando el hombre utiliza su energía para crear, deja de proyectarla obsesivamente sobre cuerpos ajenos. Ve a la mujer como persona, no como descarga. Esto no es represión moral, es madurez energética. El deseo sigue existiendo, pero ya no domina la percepción. La transmutación también fortalece la identidad. El hombre empieza a asociar la excitación interna con progreso tangible. Cada sesión de trabajo profundo realizada en ese estado refuerza una nueva narrativa. Cuando tengo energía, construyo. Esta asociación desplaza hábitos antiguos sin necesidad de lucha constante. No todos los días serán épicos, pero la constancia supera al entusiasmo. Incluso 30 a 60 minutos diarios de creación intensa, realizados en momentos de alta energía, producen resultados acumulativos extraordinarios. El deseo se convierte en ritmo, el ritmo en obra. Convertir la energía sexual en impulso creativo es una de las marcas del hombre invicto, no porque renuncia al placer, sino porque entiende que su vida vale más que una descarga momentánea. El placer pasa, la obra permanece, y el hombre que crea se reconoce a sí mismo como fuente, no como consumidor. Paso 8. Establecer rituales diarios que ordenen el deseo. El deseo sin estructura se vuelve errático. La fuerza más poderosa del hombre necesita forma, repetición y orden para no disiparse. Los rituales diarios cumplen esa función. Convierten la energía fluctuante en una corriente estable. No son superstición ni rigidez, sino arquitectura conductual. El hombre que ritualiza su día reduce la fricción interna y elimina decisiones innecesarias. Un ritual no depende del estado de ánimo. Esa es su virtud. Cuando el deseo sube o baja, el ritual permanece. Desde la neurociencia del hábito, la repetición en contextos estables automatiza conductas y libera recursos cognitivos. Esto significa que el hombre ya no gasta energía decidiendo qué hacer con su impulso. El cauce ya está definido. Los rituales masculinos efectivos suelen anclarse a 3 momentos: inicio del día, picos de energía y cierre. Al comenzar la jornada, el ritual establece jerarquía. Movimiento físico, respiración, silencio, lectura breve o escritura. Este arranque ordena el sistema nervioso y coloca al hombre en modo activo, no reactivo. El deseo encuentra un terreno ya trabajado. Durante los picos de energía, el ritual protege el trabajo profundo. Bloques de tiempo sin distracciones, con reglas claras, un solo objetivo: atención total, incomodidad aceptada. Aquí el deseo se convierte en concentración. La repetición diaria entrena al cuerpo y a la mente a entrar en estados productivos con mayor rapidez. El ritual de cierre es igual de importante. Sin él, la energía residual se dispersa en estímulos nocturnos que sabotean el descanso. Un cierre consciente, revisión del día, escritura breve, lectura exigente, preparación del día siguiente, indica al sistema que la jornada terminó con orden. El deseo se aquieta porque fue utilizado, no negado. Desde una perspectiva antropológica, los rituales han sido siempre mecanismos de contención y significado. El hombre sin ritual vive a merced del caos ambiental. El hombre con ritual crea un microcosmos de orden. Este orden no es opresión, es libertad funcional. Al reducir la improvisación, se reduce la tentación. El estoicismo enseñaba a vivir conforme a principios, no a impulsos. Los rituales son principios encarnados. Marco Aurelio escribía cada mañana y cada noche, no para inspirarse, sino para alinearse. El ritual no busca emoción, busca coherencia, y la coherencia fortalece el carácter. Un punto clave: los rituales deben ser simples y sostenibles. La grandilocuencia fracasa. Mejor pocos rituales bien ejecutados que sistemas complejos abandonados. El deseo respeta la constancia, no la intención.
La repetición diaria, incluso imperfecta, construye identidad. Con el tiempo, ocurre una transformación silenciosa. El deseo deja de ser una fuerza caótica que interrumpe y se convierte en una señal que activa el ritual. El hombre ya no pregunta, ¿qué hago con esto? Porque el cuerpo ya sabe. La disciplina se vuelve automática y la energía se conserva. Establecer rituales diarios es una forma de liderazgo interno. Es tratar tu energía como un recurso estratégico, no como un capricho. El hombre invicto no improvisa su vida, la diseña, y en ese diseño el deseo encuentra su lugar, no como amo, sino como motor al servicio del orden. Paso 9. Abandonar la identidad del hombre que lucha y asumir la del hombre que gobierna. Mientras el hombre se perciba a sí mismo como alguien en guerra permanente contra su deseo, seguirá agotándose. La lucha constante crea una identidad frágil. Basta un descuido para sentir derrota. El cambio real ocurre cuando el hombre deja de verse como combatiente y empieza a verse como soberano. Gobernar no es pelear, es administrar con claridad y firmeza. La identidad es el eje invisible del comportamiento. El hombre actúa en coherencia con la historia que se cuenta sobre sí mismo. Si se define como adictivo, débil o en recuperación, inconscientemente buscará confirmar esa narrativa. En cambio, cuando adopta la identidad de quien gobierna su energía, las decisiones cambian sin dramatismo. No hay épica, hay autoridad interna. Desde la psicología se sabe que los cambios más estables son identitarios, no motivacionales. La motivación fluctúa, la identidad ordena. El hombre que gobierna no necesita recordarse cada día lo que no debe hacer. Se enfoca en lo que sí construye. Su atención no está en la tentación, sino en la gestión de recursos. Tiempo, energía, enfoque. Gobernar implica aceptar que el deseo seguirá existiendo. El soberano no elimina fuerzas internas, las integra en un sistema jerárquico. El deseo ocupa un lugar claro. Combustible, no volante. Cuando aparece, no genera crisis. Es evaluado, asignado y utilizado. Esta calma es una señal de madurez masculina. El estoicismo distingue entre el esclavo de las pasiones y el hombre libre. Libre no es quien no siente, sino quien no es arrastrado. Epicteto hablaba de hegemonikon, la facultad rectora. Recuperarla es dejar de reaccionar y empezar a decidir. El gobierno interno se ejerce en lo cotidiano, no en momentos excepcionales. Un rasgo del hombre que gobierna es la ausencia de negociación interna. La negociación desgasta porque reabre decisiones ya tomadas. El soberano establece leyes personales y las cumple. No con rigidez fanática, sino con consistencia. Esta consistencia genera confianza interna y la confianza reduce la ansiedad. Abandonar la identidad del luchador también implica dejar el lenguaje de la culpa. La culpa fija al hombre en el pasado. El gobierno lo orienta al presente. Si hay un desliz, no hay drama ni autoflagelación. Hay corrección. El soberano ajusta el rumbo y continúa. La energía no se pierde en lamentos. Otro aspecto clave es la relación con el entorno. El hombre que gobierna no se expone innecesariamente a estímulos que sabe que lo debilitan. No por miedo, sino por estrategia. Gobernar es diseñar el territorio. Esto incluye horarios, espacios, tecnología, relaciones. El entorno deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Con el tiempo, esta identidad produce un efecto profundo. El deseo se tranquiliza. La energía interna reconoce autoridad. Ya no necesita gritar para ser atendida. Esto se traduce en mayor enfoque, estabilidad emocional y respeto propio. Asumir la identidad del hombre que gobierna es un punto de no retorno. No es arrogancia, es responsabilidad. Significa aceptar que tu vida no será definida por impulsos ni por reacciones, sino por decisiones sostenidas.
El hombre invicto no vive en guerra consigo mismo, vive en orden, y el orden es poder silencioso. Paso 10. Vivir la transmutación como un camino permanente, no como una meta. El mayor error al llegar a este punto es creer que la transformación concluye. El deseo no se vence ni se supera definitivamente, se gobierna día a día. El hombre que entiende esto deja de buscar finales heroicos y adopta una postura más madura, la del aprendiz constante. La transmutación no es un logro que se exhibe, es una práctica que se encarna. Cuando el deseo se vuelve acción consciente, el riesgo ya no es la recaída puntual, sino la complacencia. El hombre que se relaja demasiado empieza a descuidar los principios que lo sostienen. Por eso, este paso exige humildad estratégica, saber que la energía vital seguirá pidiendo dirección y que esa dirección depende de tu atención continua. Desde una perspectiva filosófica, esto se alinea con la idea estoica de prohairesis, la elección constante. No importa lo que hayas hecho ayer, importa lo que eliges hoy. El hombre invicto no vive de rachas, vive de estándares. No se pregunta ¿hasta cuándo?, sino ¿cómo debo vivir? Esa pregunta cambia todo. La transmutación permanente implica revisar periódicamente tu vida. ¿Dónde se está fugando la energía? ¿Qué hábitos ya no sirven a tu misión? ¿Qué nuevas responsabilidades debes asumir para seguir creciendo? El deseo crece con el hombre. Si no elevas el nivel de tus acciones, buscará salidas menores. La expansión exige actualización, también implica aceptar ciclos. Habrá días de potencia y días de sequía. El hombre inmaduro se desespera. El hombre sólido mantiene el rumbo. No dramatiza la baja energía ni se emborracha con la alta. Sabe que ambos estados son temporales y que su deber es sostener la dirección. Esta estabilidad es una forma avanzada de poder. Vivir la transmutación como camino permanente transforma la identidad profunda. El hombre deja de definirse por lo que evita y empieza a definirse por lo que construye. Su energía sexual, creativa y espiritual se integra en una sola corriente, acción con sentido. Ya no hay fragmentación interna, hay coherencia. Este paso también marca una responsabilidad hacia otros hombres. El ejemplo silencioso vale más que el discurso. Un hombre que vive con orden, enfoque y respeto por su energía inspira sin predicar. El camino se vuelve colectivo. La masculinidad sana no se impone, se contagia. Aceptar que este es un camino sin línea de meta no es resignación, es liberación. Ya no corres detrás de una versión ideal de ti mismo, caminas como el hombre que elige ser hoy. Y esa elección repetida es invencible. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este no es un contenido para consumir y olvidar, es una llamada a vivir distinto. El deseo ya no es tu enemigo, es tu materia prima, ahora sabes qué hacer con él. Este viaje no termina en el día 30. Aquí apenas comienza la vida del hombre que se gobierna, que crea, que avanza sin pedir permiso ni validación. Si este mensaje resonó contigo, sigue adelante. Suscríbete, mantente en el camino. Comparte este espacio con otros hombres que estén cansados de desperdiciar su energía. El hombre invicto no promete comodidad, promete dirección. Y la dirección, sostenida en el tiempo, construye una vida que vale la pena vivir. Nos vemos en el siguiente episodio.